Por primera vez en la historia, hace más de 2500 años, unos extraños personajes, unos viajeros provenientes de las fronteras de la Hélade, no del centro de la brillante Atenas, sino de las regiones limítrofes, comenzaron a desarrollar una actividad única, completamente original y diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces. Una actividad que tendría que cambiar la historia de la humanidad. Por primera vez, el ser humano comenzó un camino en solitario basado en la ruptura de la tradición. Hace más de 2500 años, en Grecia, nació la filosofía. Y si los griegos fueron el comienzo de la filosofía, enseguida podremos comprobar cómo los griegos también fueron el comienzo de todo el pensamiento de Nietzsche. Así, a partir de este momento, lo que vamos a proceder a hacer es un pequeño paréntesis, un pequeño parón para analizar los rasgos fundamentales de la filosofía en sus orígenes y para poder comprobar después que el 80% de las ideas que vertebran el pensamiento de Nietzsche se fundamentaron en las teorías planteadas y desarrolladas en los primeros días de la filosofía por los presocráticos. Podríamos decir, por tanto, que todo filósofo que realmente merece el título de filósofo, todo buen filósofo, tiene que cumplir necesariamente con los requisitos que vamos a analizar y que influyeron de forma capital en el pensamiento nietzscheano. Por tanto, a continuación vamos a dedicar unos minutos a los primeros filósofos de la historia y a los rasgos fundamentales que distinguieron la filosofía de otro tipo de actividades humanas como la religión, el arte o la política. Los presocráticos, los primeros filósofos, que eran, como acabamos de mencionar, ciertamente individuos procedentes de las regiones fronterizas de la Hélade, es decir, que no vivieron en la Atenas que protagonizaría la época clásica, la época más brillante y conocida de la filosofía griega. Estos individuos, si bien procedían de las zonas fronterizas que estaban en contacto con otras civilizaciones, sin embargo, estaban sumergidos en un ambiente, en un clima cultural, en un contexto cultural específico que no era otro sino el de la religión olímpica griega. No obstante, cuando estos extraños personajes comenzaron a desarrollar esa actividad tan rara que Pitágoras llamaría después filosofía, su primer movimiento, a pesar de formar parte de un sólido contexto cultural en el que nacieron y se educaron, su primer movimiento fue, atentos aquí, el de rechazar todo el contenido religioso mítico tradicional que constituía este contexto. Los primeros filósofos rechazaron todo lo recibido, todo lo aprendido, todo lo que su tradición, su cultura, decía, por ejemplo, acerca de cómo estaba estructurada la naturaleza, acerca de cómo debía construirse un Estado o qué era, por ejemplo, el ser humano. Digamos, por tanto, y esto es capital para el pensamiento de Nietzsche, para comprender su filosofía, que ya desde el comienzo, desde el propio nacimiento de la filosofía, el primer gesto que va a caracterizar al filósofo es el rechazo de la tradición. Tales de Mileto, el primero de los filósofos, se hizo una pregunta interesante. ¿Cuál es la estructura de la naturaleza? ¿Cuál es el origen del mundo natural que nosotros observamos, que nos rodea y del que nosotros mismos formamos parte? ¿Cuáles son los elementos materiales que lo constituyen? Pero, ¿por qué se hizo esta pregunta nuestro primer filósofo? ¿Acaso es que los griegos no contaban ya con respuestas a todas estas cuestiones? ¿Respuestas ofrecidas por su cultura tradicional y por su religión? Evidentemente, la genealogía de los dioses, la creación de las aguas, de las tierras, el origen del sol, de la lluvia, del arco iris, las relaciones entre hombres y dioses, todo esto ya había sido explicado en los textos mitológicos que constituían los fundamentos de la religión griega, los versos contenidos en las obras de Homero y Hesíodo. Y sin embargo, Tales de Mileto, el primer físico, consideró que las respuestas de estos libros no eran serias, que no eran suficientes y que no debían ser tenidas en cuenta. La tradición mitológica no respondía a sus preguntas. Por ello, Tales no solamente se preguntó, sino que ofreció además una respuesta completamente ajena a todo lo anterior, original y única, verdaderamente innovadora. Según señalan los testimonios que han llegado hasta nosotros, Tales afirmó que la naturaleza que observamos a nuestro alrededor procede y se fundamenta, atentos, en un elemento físico material, el agua. Anaxímenes habló del aire, Heráclito de la dualidad de los contrarios representada por el fuego, Demócrito de los átomos, Empédocles de los 4 elementos. En fin, cada nuevo filósofo propuso su propia, original y única interpretación de la naturaleza,
de la política, del ser humano, del sentido último de la vida, dando la espalda y rechazando su propia tradición cultural. Así que el primero y el más importante de los rasgos que debemos recordar y que distinguió a los filósofos y a la filosofía ya en su origen es el deseo de proponer una visión completamente nueva, además por parte de cada nuevo individuo. Y esto es muy importante y lo vamos a ver enseguida. Mientras que las formas de pensamiento religioso suelen estructurarse normalmente como grandes acervos de un amplio conjunto de creencias y de normas que se van heredando, de tal forma que la clave, el objetivo de este tipo de pensamientos es que estas ideas se transmitan de modo intacto a la siguiente generación, que nadie altere el contenido religioso, la filosofía, en cambio, insiste en el carácter de innovación y originalidad por parte de cada nuevo pensador. Así, en los sistemas religiosos, lo habitual es que un dios o un profeta enuncie un conjunto de sentencias, de frases, que contienen enseñanzas y explicaciones acerca del mundo que deberán mantenerse sin ninguna variación a lo largo del tiempo, que tienen por tanto que protegerse, legarse sin modificaciones, estructurando así o confirmando lo que llamamos la tradición religiosa. Lo propio de un discurso religioso es no permitir, no admitir ninguna variación, ninguna alteración en todas estas normas acerca del bien y del mal, acerca del destino del alma humana o acerca de la estructura de la naturaleza. En cambio, los filósofos, esos extraños personajes que surgieron en Grecia en torno al siglo VI antes de nuestra era, generaron y dieron lugar a una actividad completamente nueva, completamente diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces, como os decía hace un momento. Una actividad en la que el énfasis estaba puesto atentos en la capacidad individual de cada sujeto de reflexionar acerca del mundo. Es decir, cada pensador, cada nuevo filósofo estaba llamado a dar una explicación propia y original acerca del cosmos en su totalidad o de alguna de sus partes. Es decir, los primeros filósofos, como bien sabéis, los presocráticos, en los cuales nos estamos centrando fundamentalmente con estas características, porque para Nietzsche serán capitales, porque para Nietzsche conforman de algún modo la esencia de la filosofía que tendremos que recuperar, lo veremos más adelante, pues para estos filósofos el rasgo fundamental de la nueva actividad que ellos estaban creando es que cada nuevo individuo, sin tener que ser un profeta o un dios, estaba llamado a dar una explicación de la realidad. Una explicación que además, evidentemente, ya no sería la repetición de la tradicional visión del cosmos que hay dentro de su sociedad. Por tanto, la esencia de la filosofía en los primeros siglos de desarrollo consistió exactamente en ser una llamada a todo ser humano a iniciar un esfuerzo por intentar explicarse el mundo que le rodea. No solamente el camino de los astros por el firmamento, sino también explicarse a sí mismo, su propia condición psicológica, biológica, la constitución política del Estado, etc. En tercer lugar, el tercer rasgo característico, distintivo y absolutamente capital de la filosofía es que estas nuevas y originales teorías deben desarrollarse y plantearse siempre en diálogo con los demás. Es decir, en un diálogo crítico con el resto de filósofos que ya dentro de la tradición filosófica han propuesto diversas explicaciones y teorías alternativas acerca de los diferentes objetos que puede tratar la filosofía, como acabamos de ver. Bien acerca de qué son los planetas, cómo se mueven en el cielo, o bien acerca de cómo debemos organizarnos mejor o qué es la ética. Por tanto, la idea del diálogo en la filosofía es también capital. Tomando en cuenta lo que han dicho sus antecesores, los filósofos de alguna forma asimilan las ideas, las critican, las mejoran, las transforman, a veces directamente las aniquilan para crear nuevas explicaciones. Un discurso religioso, en cambio, no entra en este tipo de diálogo crítico con otros discursos religiosos porque de hacerlo literalmente colapsaría. Tampoco ninguna religión permite ni aspira a que cada uno de sus miembros analice sus preceptos, los valore, los critique, los altere, los amplíe, los modifique o elimine alguno de sus dogmas. Literalmente cualquiera de estas cosas es antagónica a ser fiel a una religión. Por tanto, en general, casi todas las religiones se consideran a sí mismas como verdaderas, últimas, completas y acabadas. Es decir, cada religión se tiene a sí misma como la verdadera religión y tiende o bien a ignorar o bien a considerar absolutamente falsas el resto de las religiones sin entrar jamás en diálogo con ellas acerca de sus conceptos.
Esto es lo normal, lo habitual en la configuración de este otro tipo de pensamientos, que son lo que generalmente denominamos religiosidad, espiritualidad o pensamiento religioso, por supuesto, frente a la nueva actividad que surgió en Grecia y que vino a llamarse filosofía. Por tanto, hasta aquí los 3 rasgos fundamentales que ya empiezan a ser bastante interesantes de la filosofía destacados por Nietzsche en sus orígenes son los siguientes. En primer lugar, este rechazo a la tradición mítico-religiosa de su época. Los filósofos no van a aceptar estas explicaciones, sino que van a sentirse llamados a ofrecer su propia visión del mundo, el rechazo de la tradición. En segundo lugar, el énfasis en la necesidad individual del sujeto de proponer nuevas teorías sin tener ningún rasgo especial, sin tener que ser un profeta, un santo o un elegido. Cada uno de nosotros está llamado a explicarse su mundo y a sí mismo. Y en tercer lugar, esta idea del diálogo necesario, del diálogo crítico con los demás. La combinación de estos 3 elementos, evidentemente, como ya os estáis dando cuenta, van a generar la llamada tradición filosófica, porque efectivamente, a medida que se vayan proponiendo teorías en el juego de la filosofía, se irá generando a lo largo de los siglos lo que podríamos llamar claramente también una tradición filosófica. Cada nuevo filósofo abiertamente tiene en cuenta las propuestas de los filósofos anteriores, pero estas propuestas, y aquí está la diferencia, no son tomadas ni como verdaderas, ni como absolutas, ni como últimas, ni como incuestionables, sino, atentos, como plataformas de salto para la construcción de nuevas teorías. Es decir, la tradición filosófica es una tradición esencialmente crítica. Y como vamos a ver con Nietzsche, la relación del filósofo con la tradición puede ser salvajemente crítica. Pero de eso se trata, de que haya una tradición formada en diálogo crítico con los demás que no opere simplemente por medio de las estructuras culturales tradicionales, sino siempre en un intento por parte de la razón de cada ser humano de explicar su mundo, siempre en diálogo y generando un acervo de un tipo completamente distinto al que se había visto hasta entonces. El acervo filosófico, cuya principal misión será la crítica y la reformulación de sus teorías. En cuarto lugar, el rasgo que distingue a la filosofía, ya lo vemos venir, de otro tipo de actividades desarrolladas hasta entonces, es, atentos, la exigencia de ofrecer una explicación racional acerca del mundo o del objeto que nosotros estemos analizando. Racional, la palabra racional es imprescindible para entender el desarrollo de la filosofía en sus orígenes y también muchas de las críticas de Nietzsche que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué queremos decir en este estadio de la filosofía con racional? Se trata de un adjetivo muy interesante, porque, atentos aquí, hace referencia a una regla muy sencilla, impuesta ya por el primero de los filósofos, Tales de Mileto, y aplicada por todos los físicos milesios posteriores, que es la siguiente. Atentos. Si nosotros estamos explicando un fenómeno natural, las causas que atribuyamos a este fenómeno tienen que ser necesariamente naturales. Es decir, no podemos explicar algo físico apelando a causas no físicas, es decir, a causas sobrenaturales o divinas. No podemos, no debemos apoyarnos en el refugio de, para explicar algo que no entendemos, un fenómeno complejo, por ejemplo, decir, bueno, pues inmediatamente esto ha sido obra de Zeus o ha sido Hera. No. No podemos hacer esto hasta que no hayamos agotado todas las causas físicas concebibles, hasta que no hayamos repasado todas las causas que comparten la misma condición que el fenómeno que estamos intentando explicar. Se trata, por tanto, de intentar esforzarnos en explicar siempre los efectos por medio de causas de la misma naturaleza. Este principio, instaurado por Tales de Mileto, es generalmente conocido como el principio de la homogeneidad entre la causa y el efecto. Causa y efecto no deben ser heterogéneos. Heteros significa lo otro, lo diferente en griego clásico, mientras homos significa lo mismo, de la misma naturaleza. Causa y efecto tienen que ser homogéneos. Esta primera forma de racionalidad, en primer lugar, exige no apelar, por tanto, a causas mitológicas sobrenaturales para dar explicaciones a nuestros problemas. En quinto lugar, el quinto rasgo de la filosofía que ya estaba claramente presente en los presocráticos es que no solamente vamos a crear nuevas teorías que no tengan en cuenta la tradición y que estén basadas en el diálogo racional con otros filósofos, sino que además, y esto es extremadamente importante, estas teorías deben estar constituidas y poseer una organización interna muy específica y muy concreta.
Es decir, por ejemplo, al igual que la poesía tiene una estructura interna propia que la distingue claramente de otros géneros literarios, la poesía clásica tiene una estructura basada en la rima y en el verso, la filosofía también va a tener una estructura propia interna, una especie de configuración de sus teorías y de sus pensamientos que tiene que responder necesariamente, atentos aquí, a una perfecta coherencia lógica de sus argumentos. Es decir, la filosofía se distingue ya desde el comienzo, ya desde los presocráticos, por la exigencia de una coherencia y una compatibilidad lógica entre todas sus proposiciones. En una teoría filosófica, todas las premisas que la conforman se tienen que seguir unas de otras, tienen que ser coherentes. No puede haber contradicciones internas, no puede haber unas premisas que contradigan a otras afirmaciones dentro de una misma teoría. Es decir, las teorías filosóficas exigen, en quinto lugar, frente a cualquier otra forma de pensamiento, una limpidez lógica interna. Si comparamos esto con los discursos religiosos, por ejemplo, con los relatos mitológicos de la tradición griega, con los poemas de Homero y Hesíodo, encontraremos que en este tipo de textos no existe y no se respeta en absoluto esta exigencia. Los textos de Homero y Hesíodo están plagados de contradicciones, de incoherencias, el mismo fenómeno se explica por medio de causas y se le atribuyen orígenes completamente distintos según pasamos las páginas. Aparecen constantemente causas sobrenaturales, fenómenos que no se explican, que no se justifican, conceptos extraños, porque realmente el discurso mitológico religioso no busca esta coherencia lógica tan estricta que sí va a empezar a exigir la filosofía. Es un discurso más bien poético, en el que en realidad no pasa nada si la lluvia una vez es explicada por el enfado de Zeus y en otro lugar por las lágrimas de una ninfa, ¿de acuerdo? Un mismo fenómeno puede explicarse en dos momentos distintos por medio de causas completamente diferentes y en algunos casos completamente incompatibles e incoherentes. Sin embargo, la filosofía, ya desde los presocráticos, desde las teorías más sencillas que hallamos en los primeros físicos milesios, va a exigir esta coherencia lógica que acabamos de ver. No puede haber explicaciones que no tengan en cuenta el resto del corpus de la teoría. Evidentemente, en este momento estáis viendo rasgos que nosotros hoy en día asociamos a la ciencia, por supuesto, pero ya sabéis que la ciencia es simplemente una rama de la filosofía, una rama que solo se separó de la filosofía a partir de Newton, a finales del siglo XVII. Así que estos rasgos en realidad son típicamente filosóficos, rasgos que heredará una parte de la filosofía, la llamada filosofía de la naturaleza, el empirismo moderno, dando lugar a esta revolucionaria actividad que hoy en día conocemos simplemente como ciencia. En sexto lugar, un sexto rasgo muy importante de la filosofía es la exigencia, muy atentos aquí, de que sus objetos de estudio sean intersubjetivamente experimentables. ¿A qué me refiero con ello? Aquello que la filosofía estudia, aquellos temas y objetos por los que se interesa, tienen que poder ser percibidos, experimentados, sentidos por cualquier ser humano, en cualquier momento de la historia, en cualquier época, sin importar su religión, sexo, condición, raza, etc. ¿Y qué tipo de fenómenos son estos? Pues exactamente los fenómenos por los cuales empezaron a interesar los primeros presocráticos. Pues por ejemplo, la lluvia. La lluvia es un fenómeno que cualquier ser humano puede experimentar a lo largo de su vida. Este sería, por ejemplo, un objeto digno de estudio para la filosofía, propio porque es intersubjetivamente experimentable. El calor del fuego, la sensación de hambre, el miedo, por ejemplo, son cosas que todos podemos sentir, que todos podemos experimentar y además es importante explicar porque afectan a nuestras vidas. Así que esta sexta exigencia de la necesaria intersubjetividad de los objetos ya podéis ver cómo de alguna forma excluye todo un enorme conjunto de vivencias únicas, sobrenaturales, hechos que solo han ocurrido una vez en la historia y solo para unos cuantos, milagros, acontecimientos maravillosos, visiones, revelaciones. Todas estas cosas, por tanto, no pueden ser objeto de la filosofía, porque si solo pueden ser experimentados por unos pocos o han ocurrido una sola vez en la historia, no podremos crear teorías lógicamente coherentes y no podremos, por supuesto, entablar un diálogo con otros filósofos para decidir dónde está la verdad de estas percepciones. Evidentemente, si nosotros tratamos temas que son regulares, que nunca cambian a lo largo de la historia, yo puedo leer un libro de Aristóteles o un fragmento de Tales de Mileto que describe un fenómeno que yo también en el siglo XXI puedo experimentar sin ningún problema.
De este modo, estudiando este tipo de cosas, se puede producir, atentos, un diálogo filosófico real capaz de atravesar los siglos. Así que esta sexta exigencia, fijaos qué importante es, y ya la encontramos en los presocráticos. La filosofía, por tanto, nace como una ola, como un terremoto, mejor dicho, como un tsunami que cambia, que altera completamente los sistemas de pensamiento que habían existido hasta entonces, generando una verdadera revolución en el conocimiento humano. Finalmente, el séptimo y quizá más importante rasgo de la filosofía, que se deriva de todos los demás, es la reformulación constante. Esta palabra la tenéis que recordar siempre. La filosofía es cambio y reformulación, devenir. Pensemos un momento en los primeros físicos milesios. ¿Qué hicieron? Pues cada uno de ellos intentaron explicar de qué estaba hecha la naturaleza, cuál era su base material. Cada uno de ellos, desde Tales de Mileto hasta el último presocrático, propuso una teoría completamente diferente a la de su maestro, que por cierto en general se conocían. No había por tanto ningún problema, es decir, el propio Tales quería que su discípulo le criticara, le contradijera, mejorara su visión del mundo. No hay una sola teoría explicativa de la naturaleza que sea igual en los presocráticos. Reformularon constantemente las propuestas de sus predecesores, pero siempre dentro de las reglas de juego de la filosofía que hemos visto hasta ahora. Crítica constante, no tomar ninguna idea como definitiva, verdadera e incuestionable, diálogo crítico, coherencia lógica interna y objetos de estudio intersubjetivos. Estos rasgos, por supuesto, van a ser la semilla que germinará en un cambio radical. Esta potencia creadora de la filosofía presocrática que Nietzsche distinguirá en sus textos. Para nuestro autor, para Nietzsche, es precisamente esta originalidad desbordante, este poder de creación, unido al mismo tiempo a esa capacidad de aniquilación de todo lo que se había dicho anteriormente, donde reside el verdadero valor de la filosofía presocrática. Esa idea de que cada ser humano, cada pensador, debe crear nuevos conceptos, nuevos valores, perfilar, mejorar y muchas veces destruir las teorías de su maestro, es según Nietzsche la esencia misma, la virtud, el rasgo más poderoso y más importante de la filosofía griega en sus orígenes. Este terremoto producido por cada uno de los presocráticos coincide también, por ejemplo, con lo que dijo el propio Descartes, el padre de la modernidad, que había que hacer en filosofía. ¿Qué nos dijo Descartes que tenemos que hacer? Demolerlo todo para reconstruir el conocimiento desde cero sobre nuevos cimientos. Así que estas características fundamentales de la filosofía presocrática destacadas por Nietzsche formarán parte del núcleo mismo de su propia filosofía. Como os dije al comienzo, Nietzsche es un autor muy complejo, muy difícil de entender, y para ello es necesario profundizar en primer lugar en el pensamiento griego. Quedémonos por tanto con estos primeros rasgos y vayamos a por la primera gran obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.